unidad de música en el pabellón del cuartel general de la CONCE, primera batalla del grupo de artillería de campaña de la más antigua del regimiento, y demanda la formación de los oficiales del señor comandante del Instituto Rogelio y el Javier. Mostrará el máximo respeto a la bandera y el escudo de España y al himno
Ceremonia de imposición de condecoración. A continuación se va a proceder a la imposición de condecoración. Por diversas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de Defensa, han sido concedidas las siguientes condecoraciones al personal que a continuación se relaciona. Impone las condecoraciones del excelentísimo señor Juan General del Dr. Juan Javier Sánchez Suitre, ilustrísimo señor coronel jefe de la Delegación de Defensa, don Juan Tercero Arriba, el capitán de navío comandante naval de defensa, don Pedro Luis Roldán Crespi, el ilustrísimo señor coronel jefe del regimiento de infantería número 30, don Fernando López García, y el teniente coronel jefe de la Armada Mayor de Mando, don Juan María de Jesús Villa. ¿Qué pasó? ¡Ey! Ha fet un petó! Ai! I què era?
Con el permiso de vuecencia, mi general. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, señores oficiales, suboficiales, artilleros y especialistas, señoras y señores, en definitiva, queridos amigos todos de la familia artillera que nos acompañáis hoy, muchas gracias por vuestra presencia en este acto tan importante para nosotros. Sean mis primeras palabras para felicitar a todos los que hoy han recibido el reconocimiento a su profesionalidad, materializado en las condecoraciones que a partir de ahora lucirán con orgullo sobre su uniforme. Sois un ejemplo para el resto de nosotros, una referencia en el camino a seguir en nuestro trabajo diario. Nos sentimos orgullosos de todos vosotros. Quiero hoy tener en este día un recuerdo especial para los miembros del regimiento que al mando del capitán don Francisco Toledo Mira se encuentran desplegados en Mali, constituyendo el equipo de entrenamiento de apoyo de fuegos del contingente Mali 9. Os tenemos muy presentes hoy y a diario, sabedores de que daréis lo mejor de vosotros en el cumplimiento de la misión. A sus familias quiero decirles que todo el regimiento está a su disposición para lo que necesiten durante su ausencia. Desde aquí os deseamos mucha suerte, camaradas, y esperamos con anhelo vuestro regreso. Artilleros y especialistas del Regimiento de Artillería 30. Como siempre me gusta decir en ocasiones especiales, no estamos hoy aquí por casualidad. Estamos en formación, con nuestras mejores galas, con nuestros guiones laureados y nuestro glorioso estandarte, porque celebramos la festividad de nuestra patrona Santa Bárbara, la de todos los artilleros y de los ingenieros politécnicos de armamento, y lo hacemos continuando una larga tradición de hace más de 5 siglos. El patronazgo de Santa Bárbara se extiende por todo el mundo, algo que he podido comprobar personalmente cuando el destino me ha llevado fuera de España en estas fechas. De manera espontánea, a la llamada de un grito vitoreando en alguna lengua familiar o extraña el 4 de diciembre, los artilleros de cualquier lugar con los que me hallaba acabábamos juntos para recordar de manera sencilla que hoy era nuestro día, que era el día de Santa Bárbara. No importaba el rango, la religión ni el país de procedencia. Todos compartíamos el mismo oficio, el oficio del valiente, la misma arma, el arma del rugir fiero, la que va desde la tierra a los cielos, y el mismo orgullo, el de ser, ni más ni menos, que artillero. La artillería no posee el monopolio de los valores que son la esencia de la milicia, pero se distingue por muchos de ellos. Compartimos con otras armas y cuerpos el mismo código, desde hace siglos. Unos principios de nobleza, lealtad y bravura que nos han hecho ser lo que somos, hombres y mujeres de honor, que forman un ejército querido por nuestro pueblo, respetado por nuestros aliados y temido por aquellos que osen ser nuestro enemigo. Los ejércitos actuales son el reflejo de lo que son sus gentes y su historia, y en nuestro caso es como para estar orgullosos con creces. No tenemos que ir muy lejos, nuestro regimiento es tricentenario, heredero de las unidades artilleras establecidas en Ceuta en el año 1710. Somos depositarios de las laureadas conseguidas por nuestros predecesores en las campañas de Marruecos y en la Guerra Civil. Nuestro acuartelamiento lleva el nombre de uno de nuestros artilleros laureados, el teniente Fuentes Pila, que murió combatiendo al pie de su cañón en Cudia Tajal, muy cerca de aquí. Simplemente ejemplar. Esa historia militar de España, que es la envidia de medio mundo, es la que debe ser nuestro referente diario para cumplir nuestro deber como artilleros. Es la que nos debe dar fuerza porque el listón que han dejado los que nos precedieron ha sido muy alto. Pero hay que mirar hacia adelante y anticiparse para poder continuar cumpliendo nuestra misión sin desmerecer a nuestros antecesores. En un mundo cambiante, en el que el espacio de batalla es difuso, donde el combate convencional ha dejado paso a la simetría y los conceptos doctrinales y la tecnología evolucionan a una velocidad de vértigo, el desafío al que tenemos que enfrentarnos implica nuestro máximo esfuerzo. La adaptabilidad en el empleo de nuestros medios y procedimientos debe ser el multiplicador de nuestra eficacia. Por eso, en lugar de temer a la incertidumbre del cambio y aferrarnos a lo conocido,
Debemos de ser ambiciosos y valientes y aventurarnos a explorar lo nuevo. Os digo que ahora es nuestro momento, porque sin menosprecio de nuestras armas hermanas, lo tenemos todo. Compartimos la heroica historia de nuestro pasado, que nos da la fuerza moral y el ejemplo cuando surge la duda, y tenemos la preparación técnica y táctica necesaria para enfrentarnos a este nuevo tiempo. Tenemos flexibilidad y facilidad para la adaptación a cualquier entorno, porque estamos habituados a ello, porque nuestro trabajo consiste en apoyar por el fuego a los demás y para ello tenemos que conocerlos a todos. Efectivamente, artilleros, ahora es nuestro momento, porque la artillería es el arma del estudio por excelencia, el arma en la que se busca la precisión, el dominio de la técnica, la meticulosidad en el trabajo y, en general, la avidez del saber que despierta nuestra formación exigente y de mentalidad abierta desde el principio, que nos hace afrontar los problemas con un enfoque global y diferente. Quizás no seamos la reina de la batalla, pero somos arma de reyes, como reza nuestro lema, y creedme cuando os digo que si dominamos nuestro trabajo, cualquier jefe buscará tenernos a su lado cuando comience el combate, sabedor de lo que somos capaces. Podría seguir enumerando cualidades del arma, pero no quiero extenderme. Hoy es nuestro día y todos tenemos ganas de celebrarlo. Así que finalizo agradeciendo a todos y cada uno de vosotros, componentes de este magnífico regimiento, el trabajo realizado a lo largo de este año. Sé que ha sido mucho y duro, pero quedaos tranquilos. Vuestro coronel lo conoce y aprecia, por humilde que os parezca vuestra labor, y está orgulloso de teneros bajo su mando. Pero nos queda mucho por hacer. Os exhorto a perseverar en el trabajo diario y os animo a cultivar y exigiros con disciplina esos valores y cualidades que nos caracterizan, mientras marchamos siempre unidos en el cumplimiento de nuestra misión hacia lo que el destino nos tenga deparado, seguros y contentos de nuestro valor. Pido a nuestra patrona Santa Bárbara que nos guíe y nos proteja en nuestro camino. Cornetín del regimiento, don Miguel Rodríguez Asiquiriasi, toque firmes. Artilleros y especialistas del Regimiento Mixto de Artillería 30, desde el fondo de vuestra arma, gritad conmigo: ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la artillería! ¡Viva! A la orden, general, sin novedad.
no quisieron encontrar otro camino y no supieron vivir de otra manera. El subteniente don Gabriel Ponta Mirandón, destinado en el regimiento desde febrero de 1999 y próximo a pasar a la situación de reserva, y el cabo primero don Isidro Gómez Pacheco, destinado en este regimiento desde enero de 1983 y más antiguo de la clase de tropas, depositarán una corona de laurel ante el monumento a los que dieron su vida por España. Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea.
se va a